mundo. 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema de una ternura y de un romanticismo, yo diría, exquisito. Vamos a hablar hoy de la niña de Guatemala. Aquella muchacha joven, adolescente, que se enamoró de Martí en Guatemala, en la escuela normal, y después la historia la desarrollaremos en el programa. Para este tema tenemos en el día de hoy a un gran amigo además, el doctor Nelson Amaro, sociólogo, toda su vida adulta o parte de ella ha vivido en Guatemala. Y en fin, yo debo recordar un viaje que yo hice a Guatemala, estando viviendo él allí, porque yo quería hacer el recorrido, conocer detalles del recorrido de Martí, y lo hice. Y este programa de hoy, bueno, pues intento un poco rememorar aquella experiencia que para mí fue única y, por supuesto, compartirla con ustedes. Bienvenido a Cuba y su historia, Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, siempre recordando contigo todos los aconteceres del pasado. Sí, en este programa no vamos a tratar sobre el libro de Nelson, porque Nelson tiene escrito uno de los mejores libros sobre las causas de la Revolución Cubana. Pero yo voy a esperar a otro viaje de él a Miami, porque teníamos previsto el tema de la niña de Guatemala, que obviamente es un tema de un interés también máximo. Pero en la próxima visita de él a Miami, Cuba y su historia va a dedicarle el programa a su libro. Un libro que yo les recomiendo que se leen, que lo consigan, porque posiblemente es de los libros sobre las causas de la Revolución Cubana más completo que se haya escrito. Pero bueno, Nelson, vamos a adentrarnos en la temática de la niña de Guatemala, que es una temática de por sí muy tierna, ¿no? Yo quería hacer un salto atrás muy rápido. No vamos a tratar ese tema de Martí en México. Cuando Martí en México se enamora de Rosario de la Peña, que era una actriz muy bonita, muy tiposa, de ojos negros, en fin. Y en su estancia en México, Martí no solamente se enamora de Rosario, que le decía Rosario la de Acuña, porque un escritor mexicano se había suicidado a causa de ella. Pero repito, el tema no lo vamos a tratar hoy, así que ni se embullen. Pongo el tema porque cuando Martí se enamora de Rosario de la Peña, le escribe unos textos, yo diría, únicos en la vida de Martí. Martí le pide a Rosario que se esfuerce, que lo quiera y que lo venza. Vénzame, lo dice en sus cartas. Ciertamente. Si uno revisa el epistolario de Martí con las mujeres que se enamoraron de él o a la inversa, en ninguna nos vamos a encontrar con esta literatura tan abierta, tan íntima, la de Martí con Rosario. Pero dejo ahí ese tema porque nos va a servir para comparar lo que vamos a tratar en el día de hoy. En un programa futuro podríamos hacer un programa con Rosario, la de Acuña, que de por sí daría otro programa. Hoy es la niña de Guatemala, que el propio Martí, cuando muere, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. ¿Cómo llega Martí a Guatemala? Me gustaría que Nelson, que nos hablara un poco de eso, porque hay un cubano que es el que hace la gestión, que es Izaguirre. Háblanos un poco de esa etapa de la llegada de Martí a Guatemala. Sí, hay otra gestión que es más desconocida, por cierto, y es que Fermín Valdés Domínguez, que es considerado un hermano de José Martí, y participó incluso en aquella condena que hicieron a uno de sus compañeros estudiantes en Cuba. Sí, cuando el fusilamiento. Exactamente, y que lo condenaron a trabajos forzados y que al final determinó su éxodo a España. Entonces, el papá de Fermín Valdés Domínguez era guatemalteco. Era guatemalteco. Y parece que escribió cartas
de recomendación de Martí a los cubanos que estaban en Guatemala ya, porque había ya toda una historia por parte del gobierno guatemalteco de entonces, que ya habían alcanzado la independencia desde 1821, estaba en aquel momento Justo Rufino Barrios, que se concuerda que Fermín Valdés Domínguez, el papá, le dio clases a él, a Barrios, cuando estuvo en Guatemala y antes de ir a Cuba. Y entonces le dio recomendaciones de Martí y además los cubanos que ya estaban siendo recibidos, porque hay un antecedente, que es que el gobierno de Barrios le da legitimidad a la revolución del 68, promovida por Carlos Manuel de Céspedes. Sí, la apoya. Exacto, incluso Izaguirre forma parte. Eso te iba a decir, hay una segunda gestión, a lo mejor es parte de la primera, con el cubano José María Izaguirre, que habla con Barrios. Exacto. Y por ahí contratan a Martí. Exactamente, y entonces, claro, tiene su presión en México, que se encontraba en ese momento, que también hay un cambio de gobierno y de la situación que se estaba viviendo en que asume Porfirio Díaz después de que el personaje relevante en México era Benito Juárez anteriormente. Y Porfirio Díaz asume prácticamente y se convierte en un dictador. Prácticamente, efectivamente. Entonces, esta situación crea presiones como para salir. Pero volviendo a Guatemala, o sea, Martí llega a Guatemala y es muy curioso, porque además lo invitan a una primera conferencia y que es sobre la oratoria. Exacto. Y entonces ahí aparentemente la niña, que está como alumna, una estudiante muy joven, háblanos de eso. Sí, ahí está Izaguirre a cargo de las escuelas normales del movimiento que se generó en 1871 en Guatemala, en donde los partidos liberales asumen el poder después de un periodo conservador que dura desde el 39, estaba un gobernante muy dentro de los cánones más de derecha, yo diría, de apoyo a la situación existente y oponiéndose a los movimientos más renovadores. Más liberales. Exacto. Entonces, Barrios, que por cierto estaba en México, ingresa a Guatemala y crea la llamada reforma, que fundamentalmente se basó en una nueva economía basada en el café, en movimientos que enfatizaban el aspecto educativo y que también, por el papel que había jugado la iglesia guatemalteca en aquel momento, estaba muy monopolizada por el catolicismo y los centros de enseñanza y los sacerdotes y autoridades religiosas que existían, que hicieron una asociación muy cerrada con el conservantismo. Pero Barrios en Guatemala inicia como un presidente más bien liberal, de corte liberal. Exactamente, exactamente. Ahora yo quería, para volver a la niña de Guatemala, porque el programa es sobre ella, ¿no? Cuando Martí, recién llegado a Guatemala, ya nombrado profesor, lo invitan a una conferencia. Exacto. Y el propio Izaguirre, cuando Martí da la conferencia sobre oratoria, que es un tema tan genérico en el sentido de, no es un tema histórico, es un tema, pero el propio Izaguirre dice que la conferencia fue magistral. Y por supuesto, a la niña la conferencia le impresionó mucho. Así es, María García Granado. Además hay que ver sus antecedentes. Ella es la hija de la figura que competía con Justo Rufino Barrios en su proyección liberal. Ahí tenemos fotos de la niña. Efectivamente.
que muy aparece, bonita. ¿verdad?, como muy delicada y Sí. también espiritual, sin duda alguna, y altamente intelectual, una pianista consumada, Y cantante. exacto, y todavía está la casa de García Yo Granados estuve en esa casa. donde se reunían, estuviste, ¿no? Que Y hay una, está la casa de donde vivía Martí también. sí, hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante. Cuando que yo realmente en varios libros de historia he tratado de ver cómo es la conexión, pero definitivamente el general García Granado jugaba ajedrez con Martí Así es. y así le es. encantaba que Martí fuera a su casa a jugar ajedrez. No sé de dónde viene ese vínculo, posiblemente sea de Izaguirre o de alguno de los que presentó a Martí para ser maestro en la normal, pero definitivamente esa coyuntura de Martí jugando ajedrez con García Granado y la niña, por otro lado, tocando el piano y cantante, es para una película, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que ahí se genera esa relación, la admiración de Martí por una joven que en aquel momento tenía 15, 17 años. Sí, no más, no más. Era muy jovencita y además del abolengo que disfrutaba porque pertenecía a una de las familias de mayor arraigo en el país, muy conocida sobre todo, porque García Granados había estado también en el periodo conservador y había sido respetado en sus posiciones que no compartía el orden establecido. Sí. Y entonces todo ello contribuía también a crear un escenario para el romance que se originó entre Martí y Que María. una cosa muy interesante que me gustaría que tú hablaras de eso también, ¿no? Yo recuerdo cuando yo hice recorrido, que yo me reuní con varios descendientes de los García Granado, y una de las cosas que más me llamó la atención es que todos, a una sola voz, admiraban a Martí, y hablaban de Martí con un respeto impresionante. Y por supuesto, Así es. Fíjate que yo llego a Guatemala, llegué en 1960, toda la familia se mudó desde Cuba para Guatemala y después tuve que viajar, mis estudios fueron en Chile, pero siempre volvía cada año y había una calle saliendo del centro de la ciudad, prácticamente en los límites de la ciudad, que se llamaba Calle Martí, y había un busto de Martí ahí y era recordado. Eso me llenó de admiración, pero siempre pensé que debía dársele un mayor auge. Y efectivamente así ocurrió con el tiempo. Una de las principales avenidas, que por cierto se llama Avenida de la Reforma representa ese periodo que estamos hablando, donde ocurre el romance entre Martí y María. que está Barrios en el poder. Este barrio en el poder, así se le llama a ese periodo. Pero había una calle que en honor a ello, después de que fue vencido el movimiento conservador anterior, que se le llamó La Reforma. Es una de las calles principales de Guatemala y constituyó un lugar de ampliación y crecimiento de esa ciudad por muchos años. Y después se creó la Avenida de las Américas. En la Avenida de las Américas, muy bien pensado, estaban los principales figuras, héroes de independencia de América Latina en total. Yo me acuerdo de esa en avenida, México, en Ecuador, en Bolívar, etcétera. Y ahí pusieron una estatua de Martí verdaderamente En la avenida. señorial en esa avenida. me Sí. acuerdo. Y Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, en el día de hoy estamos en un programa, yo diría, exquisito, de una ternura y un romanticismo único, porque el programa es sobre la niña de Guatemala. Por eso los que han sintonizado ahora escucharon al doctor Nelson Amaro, sociólogo cubano que vive en Guatemala, hablar de cómo se respeta a Martí en Guatemala, algo que yo experimenté en mi visita hace más de 20 años. Pero volviendo a la niña de Guatemala, porque el programa es sobre ella, ¿no? Exacto. O sea, la niña se enamora de Martí, porque Martí era un hombre muy elocuente, joven, hablaba
escribía, o sea, tenía todos los atributos para que una joven se enamorara de él. Sin embargo, hay que decirlo, y Martí en eso fue muy honesto con la niña. Siempre que salió el tema, Martí le decía que él estaba comprometida con Carmen Saya Bazán en México y que ya tenían planes de matrimonio. Háblanos de eso un poco. Efectivamente, en eso fue altamente sincero. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, me recuerdo. Sí. Y siempre acotaba frente a los sentimientos que ambos poseían, sin duda. Recordemos que cuando ya él decide el matrimonio con Carmen Saya Bazán, que estaba en México en aquel momento, él recuerda que siempre le había sido honesto y siempre le había dicho que efectivamente tenía ese compromiso. Y él anota en uno de sus escritos que en la misma niña de Guatemala que ella le regaló una almohadilla Sí, con flores. Perfumada, ¿eh? Efectivamente. Así que... Pero hay una cosa interesante, porque por eso al principio pusimos la anécdota con Rosario en México, que es diferente, porque el primer poema que le escribe Martí a la niña, Martí le dice, aquí va con alegría mi canción de hermano. Siempre Martí, al margen de que Martí le puede haberle gustado a la niña, siempre le puso la definición de que la relación era fraterna. Y eso es importante para un poco, porque hay escritores sobre esa etapa que la pluma se le va y entonces empiezan a hablar de los amoríos de Martí con la niña, cosa que no es cierta. Martí pudo haberle gustado a la niña, pero tenía un compromiso que lo cumplió. Ahí te dejo. Sí, efectivamente. Pero los sentimientos surgieron, sin duda, y quizás analizando todas las relaciones amorosas de Martí, realmente por las composiciones que él hace, por la historia y por los testigos de aquella relación, sin duda alguna fue la más cálida que uno pudiera imaginar y al mismo tiempo la más universal en el pensamiento de Martí, ¿verdad? Sí. Has usado una palabra muy bien usada, una relación muy cálida, y yo la añadiría tierna. Fue una relación efectivamente, tierna, ahí hubo un amor puro por ambas partes, pero hubo también un respeto por ambas partes, ¿no? Sí, entonces, y el beso fue en la frente, recordemos, y es la frente que más he amado en la vida. En mi vida. Así, porque Martí tiene una cosa curiosa, Nelson, amigo televidente. Martí, yo lo decía el otro día en una conferencia que me invitaron, Martí escribe su historia. Así es. A pesar de tantas biografías y tantos grandes escritores que se han adentrado en Martí, empezando por Unamuno y la Premio Nobel, la Mistral, y en fin, tantos otros, ¿no? Pero Martí tiene tanta genialidad que él todo lo escribía cuando se fue a la guerra, el manifiesto de Montecristo, después su diario de campaña. O sea, Martí era un hombre que era tan genial que escribió su historia. O sea, no espero que nadie se la escribiera. Pero bueno, llegamos al matrimonio en México. Martí está en Guatemala, va a México en el año 78 y se casa con Carmen la Saya Bazán, la camagüeyana. Que por cierto, Martí estuvo muy enamorado de Carmen. Ciertamente. A él le gustó mucho Carmen y lamentablemente la relación no se dio como ella esperaba. Y bueno, vino posteriormente un enfriamiento. Ese es otro tema que trataremos en otro programa, así que hoy no vamos a profundizar en la relación con Carmen, pero sí, se casa con Carmen y con mucha rapidez tienen un hijo. Martí regresa a Guatemala con Carmen Saya Bazán. Y hay una carta de la niña muy interesante que le escribe a Martí diciendo, lleva 6 días en Guatemala y no me has escrito ni sé nada de ti. Y tú siempre has sido muy honesto conmigo,
porque nunca me ocultaste la relación con la Sayas Bazán, con la señorita Sayas Bazán y el matrimonio. Pero sin embargo, espero por ti, tu niña. Así firma la niña esta nota a Martí, que es una nota igual, muy tierna, muy respetuosa, pero le dice a Martí, tú siempre me dijiste, tú nunca me has engañado. Ahí te dejo. Exactamente, exactamente. Era algo verdaderamente animado y lleno de espiritualidad, yo diría, la relación, que como tú decías, se fragua en principio en el primer discurso que hace Martí y después también ella como estudiante en las clases que impartía Martí. Y su expresión verbal realmente era fuera de todo lo vulgar. Sí, parecía angelical. Exacto, exacto. Y le llamaban, esto es una situación, como le llamaban en Guatemala a Martí, él estuvo 1 año y unos 4 o 5 meses. Es decir, llegó en 1877 y se fue en agosto del 78. Sí. Y su proyección dio lugar a que se le llamara el doctor Torrente. Sí, sí. Por la verbosidad, por el uso del vocabulario de una forma tan espléndida. No, inclusive cuando el famoso discurso sobre la oratoria, toda la prensa de Guatemala, sin excepción, mencionó el hecho. Martí era un recién llegado, claro, ya tenía la historia del presidio político, del documento que él hace, en fin, ya tenía su pequeña historia, Martí, de sufrimientos y de entrega a Cuba, ¿no? Pero yo quería volver a la carta de la niña a Martí cuando Martí regresa. La última frase de esa carta, la niña le dice a Martí textualmente, te suplico para que vengas pronto a verme. Así es. Y firma, cariño, tu niña. Exacto. Te suplico que vengas a verme pronto. Así, sí, textualmente. Sí. O sea, que ella quería ver a Martí, sabiendo que Martí tenía un matrimonio, tenía otro amor, estaba comprometido con ese amor, pero la niña estaba apasionadamente enamorada de Martí. Exactamente, exactamente. Así fue. Y por eso se crea toda una también leyenda en gran medida de dicen que murió de frío, yo sé que ahora venimos a eso, Sí, porque se enferma, háblanos de eso. Efectivamente, y en esos cambios de tiempo llega a contraer una enfermedad de los pulmones y entonces eso se agrava yendo al río y entonces se especula por muchos que había también un sentido de que no satisfizo su querer, su deseo de hacer una actualidad del romance que vivía en sí mismo y que la entristecía porque no había llegado a cristalizar. Entonces, y en ese poema de Martí lo dice todo otra vez, porque ella dio al desmemoriado una almohadilla de amor que tú mencionaste. Sí. Él volvió casado, él era él. Exacto, y ella se murió de amor. Ella se murió, dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Ese verso es inmortal, ¿no? Exacto, verdaderamente, ¿no? Y ha producido una serie de textos que atribuyen solamente a ello que casi fue un suicidio por parte de María respecto a su angustia por no haber realizado lo que... Que no fue tal suicidio, fue una enfermedad. Exacto. Así es. Entonces, otros han tratado de establecer que fue absolutamente biológico el problema y que no tenía que ver la otra dimensión. Asumo también que tenemos el antecedente, que por cierto tú lo mencionaste, de Rosario. Bueno, ahí volvía yo porque nos quedan 3 minutos de programa. Y yo dije, voy a usar esta anécdota
para el contraste. Ya hemos hablado de cómo Martí y la niña se enamora mucho ella y Martí, en fin, no le disgusta a la niña, pero nunca hizo ningún compromiso con ella y siempre la trató de hermano, cosa que a ella le molestaba. Y Claro. ahí está la carta de ella, pero fíjense qué interesante y por eso lo traigo a colación al final. Cuando Martí le escribe a Rosario, le dice, esfuércese, vénsame, quiérame. O sea, Martí se enamora apasionadamente de la Rosario de la Acuña, hay que decirlo, ¿no? No, después ella, que era una mujer de mucha vida, ya había caminado mucho en la vida, tenía su relación con Acuña, pues no le hace caso a Martí. O sea, no le interesa a Martí. Ella sabe que Martí es un caminante. Sigue. Pero pareciera que por parte de ella los analistas dicen que también ejerció la misma actitud con otros Sí. que tuvieron acercamientos hacia ella y que ella desmerecía, Bueno. incluso algunos despreciaba. Bueno, Acuña se suicida. Efectivamente. Por eso le decían Rosario la de Acuña. Pero curiosamente también leí un párrafo de un artículo sobre ese romance y le preguntan quién había sido el que más había ejercido influencia, que más ella admiraba. Y salió José Martí. Sí, salió Martí. Sí. Increíble. Pero bueno, amigos de Cuba, su historia, ahí tienen la historia de la niña. Es una historia, como dijimos al principio, tierna, romántica, parte de la vida de Martí, inseparable. Nos queda un minuto, Nelson, y en ese minuto te quiero comprometer, porque tú en tus viajes como profesor, académico en Naciones Unidas, pasas por Miami. El próximo programa yo quería dedicarlo a las causas de la Revolución Cubana. O sea que tenemos comprometido un segundo programa con el doctor Nelson Amaro. En este caso no va a ser de la niña, va a ser sobre la Revolución Cubana, que es un estudio, repito, uno de los estudios más completos que se ha hecho de las causas de la Revolución Cubana. Te agradecemos mucho tu presencia en Cuba, su historia, y te esperamos en un segundo programa. Tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias.